Hola, mi nombre es Tamara y mi primera reacción o pensamiento fue que iba a ser un poco aburrida, iba a ser muy seria, no le iba a disfrutar tanto, pero mientras transcurría la obra le iba contando más gracia, incluyeron efectos muy graciosos, por lo que hizo la obra bastante entretenida, me entretuvo bastante, aprendí mucho del texto literario de Don Quijote, ya que yo nunca en la vida me lo he leído y no sabía de qué era en realidad. Lo había escuchado, pero yo no sabía qué era, por lo que al principio de la obra yo estaba sumamente confundida, yo no sabía por qué los personajes actuaban de tal forma, no sabía por qué tenían ciertas reacciones, o por ejemplo por qué Don Quijote pensaba que los molinos de viento eran monstruos o gigantes. Ya mientras la obra transcurría, mi reacción fue más como de comprender la situación y comprender el texto literario, por lo que entendí el texto literario de una forma divertida. Mi reacción fue en ciertos momentos de sorpresa, en ciertos momentos de risa, por lo que básicamente eso es lo que mi reacción. Bueno, al principio yo traía una imagen, pues como dijo Tamara, aburrida de la obra, ya que pues mi familia mucho tiempo antes decía que en el libro era muy amplio y pues tal vez aburrido de leer. Mi pensamiento era que tal vez a la hora de hacer una obra iba a cambiar porque pues iba a ser más entretenido por ser visual y no tanto como de lectura, sentarse a leer capítulos y capítulos. Y así fue, en realidad sí estuvo entretenida y bonita, me gustó mucho porque los actores interactuaron mucho con la audiencia y eso pues me atrajo mucho, ya que no pasaba como aburrido y no solo seguía la obra y no era tan aburrido. Entonces pues sí me gustó mucho en temas de la trama. También estuvo entretenido, no fue tan aburrido como normalmente se conoce, que es una obra aburrida y que sin interés, pero siento que considero que eso va mucho con el tema de que mucha gente lo lee y pues no les es tan bonito o interesante a la hora de leerlo, sino tanto que a la hora de pues verlo es más entretenido. Bueno, yo pienso que mi reacción de la obra igual, o sea, yo pensaba que sí iba a ser un poco aburrida, iba a ser como más bien como más difícil de comprender. Yo pensaba que al ser una obra como pues antigua, yo pensaba que iban a usar también un lenguaje como más antiguo y más complicado, y yo no sé, o sea, venía con el pensamiento de que iba a ser una obra complicada de entender y tal vez un poco más agobiante, no tanto aburrida, sino tal vez menos chistosa, y venía como, sí, tal vez a venir a pensar más en lo que estaba pasando. Pero después como cuando empezó ya lo noté un poco más, no tal vez relajado, sino como más, como con un lenguaje más coloquial, un lenguaje que podíamos entender, y más cuando lo combinaron con humor y como dijo Rachel, que interactuaba mucho con la audiencia, entonces pues hizo que fuera menos aburrida y tal vez menos tediosa, y tal vez como mi idea de que tenía que comprender las cosas cambió un poco y ya pude disfrutarla más. Entonces sí, me gustó mucho. Ahora vamos a ir con los elementos de la obra. Primeramente voy a hablar sobre el vestuario, que es el vestuario significa los cambios de prendas que utilizan ellos para representar un personaje, hacerlo más único y hacerlo más característico, con más sus rasgos, etcétera, etcétera. ¿Para qué es el efecto que pensamos que tiene el vestuario? Es para representar las características del personaje, cómo se quiere interpretar, ya que el vestuario es una parte sumamente importante de cómo es el personaje, que representa el personaje, por lo que se quiere dar una idea de pues el interior del personaje. También se pueden utilizar los vestuarios para representar las épocas anteriores en las que ellos estaban. Por ejemplo, si es una obra que se encuentra en un pasado o un texto literario que se entorna en un pasado, básicamente se utiliza el vestuario para darle saber al público que se está hablando de ese pasado o una época antigua. Y cómo se representa, ya lo dije, con prendas, y suelen haber varios cambios que pueden representar cambio de personajes, etcétera, etcétera.
Bueno, yo voy a hablar sobre la iluminación, la luz en escena. Esto es como la manera en la que se enfoca o se utiliza la luz para centrar la atención en los personajes, en escenas, en actos o en cosas. Yo creo que esta iluminación en la obra que vimos en Don Quijote se utilizó mucho mediante el foco de luz principal que enfocaba a las cosas en las que teníamos que fijarnos y al mismo tiempo se oscurecía los cambios de escenografía o los cambios de escenografía, por ejemplo, cuando se llevaban o cuando movían de lugar como la caja grande que tenían, que se utilizó para varias cosas. Hubo momentos en los que se oscurecía esos lugares para que nosotros pusiéramos o enfocáramos la vista en otra cosa, mientras que pues los actores o sí, digamos, se ocupaban del mantenimiento y de la restabilización otra vez de todas las cosas y los materiales. Y entonces también, aparte de eso, creo que también los efectos visuales como el humo, acompañados de la iluminación, creaban este efecto de enfoque de atención o también, digamos, como tal vez de relámpagos, el fuego, se volvían a entender varias cosas que esas eran las que se utilizaban durante la obra. Creo que el para qué es eso, para que mantengamos la atención enfocada en lo que ellos quieren que nos enfoquemos mientras pasan otras cosas y se agiliza el tiempo y la velocidad de la obra. Y finalmente creo que estas luces, aparte de las centrales, que son las que estaban arriba, existen varias luces de colores y todo que pues pueden llegar a hacernos entender que fuego, que rayos, que explosiones, que todas estas cosas, y hacen que los conflictos bélicos durante la escena se vean como mucho más épicos o mucho más reales. Y ya. Ok, ahora para hablar un poco del impacto que tiene leerse un libro a luego pues ir a ver la obra, es que a la hora de leerte el libro como en físico, pues puedes tener como una mejor base, un contexto de lo que trata la obra. Entonces, cuando llegas a ver la obra, pues vas a poder entender mejor, además de que un beneficio de ir a ver la obra pues física es que pues tal vez si no entendiste cosas en el libro, pues vas a poder lograr entenderlas mejor visualmente, ya que pues se dice que ver las cosas, o sea, las obras visualmente van a ayudar más con lo que son los vestuarios, lo que es la escenografía, la iluminación y todo eso, ayuda a lo que es la comprensión de la obra de una manera más fácil y así poder pues entender la esencia de lo que es la obra en general, sea física o teatralmente. Entonces tal vez leerlo físicamente no va a ser tan fácil de entender, entonces se puede respaldar con una obra que va a ser mucho más fácil de entenderla.